Maitei mba'éichapa peime hi'ãnte peime porãmba. Ko árape amoñe'ẽse peimekuaa ko morangu héravahína león ha ju'i. Eso fue. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a leer esta fábula que se titula León ha ju'i, que por su traducción sería El león y la rana. Peteĩ pyharepyte kiririguasúpe, en una noche de completo silencio, León oguata mbeguekatu ohóvo peteĩ ka'aguýre. El león caminaba sigilosamente por el bosque. Upeichahágui ohendu ñe'ẽ ryapy tuicha omyangekóiva ijapysa. Y de repente escuchó un ruido estruendoso que le aturdió el oído. León ojapysaka ha ndaikatúi oikuaa mba'eichagua mymbáguipa osẽ pe ayvu vaiete. El león escuchó y no pudo identificar de qué animal provenía ese ruido. Hatãve hyapýva kirirĩhápe oĩ jave, que cuanto más silencio hacía el león, más fuerte escuchaba este sonido. León oñeha'ã ojepovyvy pe ka'aguýre ha márõnte ndojuhúi mba'eve pytãitereígui. Dijo que el león buscó y buscó, pero no pudo encontrar de dónde provenía este ruido. Upeichaháguinte ohecha osẽramo pyharevete. Después vio a la mañana que salió peteĩ yryrúgui del agua. Pe mymba ha'e oimo'ãva'ekue tuichaitereiha. Ese animal que él pensaba que era muy grande. Ha nipora'e peteĩ ju'ínte. Y era solo una rana. Moñe'ẽmbyra, moraleja. Iñe'ẽngatúva ojapo opa mba'e jajesareko hag̃ua hese. El charlatán hace cualquier cosa para que podamos prestarle atención. Entonces este fue el cuento, la fábula León ha ju'i. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen un me gusta y suscríbanse al canal, por favor.